Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ernesto? Y bueno, nosotros habíamos empezado a hablar el problema de la campaña en la banda oriental, porque decidimos entrar en el tema de la colonización agraria, ¿te acordás? Sí. Es más, me hiciste Y ya estudiar vimos a mí, cómo, todavía no lo leí, pero lo voy a leer más tarde. Instrucciones del año 13 y el reglamento de tierra. mirá qué lindo. Bueno, nosotros habíamos visto ya el martes pasado cómo fue la llegada de España acá, que en realidad había muchos ganados sueltos, porque te acordás que los había traído Hernandaria, y además acá sobra el pasto, y los bichos se reproducían, pero en realidad lo que no había era gente. Entonces había muchas extensiones muy grandes despobladas. Es lo que se llama los latifundios despoblados, ¿no? Y España tenía un problema acá que más o menos por ahí por el Chuy, por Cerro Largo, era la divisoria entre Portugal y España. Entonces, ¿cuál era la línea que separaba a España de Portugal? Las primeras trabajos de arreglar los campos, le decía el virreinato del Río de la Plata, era delimitar bien claro y ocuparlo con españoles para que no se vengan los portugueses. La primera colonización agraria, el primer arreglo de los campos, que en realidad no tuvo resultado, pero que se trabajó mucho para eso. Hubo un expediente que demoró 21 años en andar recorriendo todo y poniendo mojones y no sé qué más. 21 Lo que no años. consiguieron fue 21 años, exactamente. Eso empezó en 1784, empezó el expediente y terminó en 1805, en un real acuerdo que no se pudo arreglar porque no había gente. Y además, el gobierno de España estaba paliando. Te acuerdas que en esos años fue que el rey lo metieron preso, todos esos líos, y al final terminó con la independencia nuestra. Entonces me parece que hoy lo que podíamos hablar es que aquel arreglo de los campos que se planteó hacer el reino de España en esta zona fue muy problemático. Primero porque al principio del periodo el virreinato estaba en el Perú. ¿Vos te imaginás lo que era venir del Perú a caballo hasta acá a ver cómo andaban las cosas? ¿No? Por ahí por la mitad del periodo hicieron un virreinato en Buenos Aires, que quedaba más cerca, ¿no? Pero no pudieron arreglar el asunto. Y en el medio de todo eso pasó que a España le invadió Napoleón y que acá empezaron los movimientos independentistas. Entonces, eso no pudo arreglarse, pero lo que yo quería decir es que aquel arreglo de los campos era un arreglo para defenderse de Portugal, era un arreglo defensivo, nada más, era para ocupar el territorio. En cambio, lo que viene después, cuando se da la Revolución Libertadora, eso que vos vas a empezar a estudiar ahora, el periodo artiguista, ¿no? En realidad aquí lo que hubo fue un proyecto político, que me parece que es lo más importante porque el artiguismo se planteó organizar las cosas de otra manera. Se cortó el cordón umbilical con España. Eso fue un lío, porque acordate, el comercio de acá era todo con España, porque nosotros teníamos la bandera de España en Montevideo. ¿No? Los barcos llegaban aquí con cosas de España y se iban de acá para allá con cueros y con cosas para España. Cuando empieza la revolución independentista, que nos separamos de España, se corta todo ese flujo de las cosas que venían, de las cosas que iban, y de las autoridades y del comercio. Entonces quedó un desorden muy grande, ¿no? Incluso el cabildo de Montevideo era el cabildo que se había nombrado en la época del Reino de España, y hubo que cambiarlo. ¿Cómo se cambiaba? Bueno, todo eso lo tuvo que resolver Artigas, ¿no? Este, pero Artigas tenía, que es lo que yo quiero decir, un gobierno muy claro, ¿no? Porque tenía un programa de gobierno, ¿no? Este, Primero lo que decía los documentos de la época es que aquí no se iba a perseguir a nadie por sus opiniones privadas. Cada uno podía tener la opinión que quería. Eso sí, se iba a tener mucho cuidado con los asaltantes. Hay que cuidar el pillaje, decían en aquel tiempo, ¿no? Eso era la seguridad. Había gente afortunada que tenía su fortuna, como vos estabas mencionando recién, pero la tenían como consecuencia del negocio, de todas sus cosas. Este, y había que organizar el comercio acá, había que organizar la economía, había que organizar la administración. Tenía que ser una administración modelo, decía Artigas. Había que ser muy escrupuloso con los dineros públicos, ¿no? Este, Hay muchas anécdotas sobre esto, pero yo quiero decir que este, había que construir confianza en el proyecto artiguista, lealtad, ¿no? Eran todas cosas importantes en el marco de eso. Ahora, este, una cosa que Artigas lo desvelaba, y vos sabés que de esto se habla poco,
era la industria. Él quería hacer estímulos para la industria, ¿no? ¿Sabés qué? En 1816 se inauguró la biblioteca, ¿no? ¿Y qué tipo de industria había en ese momento? Mira, te voy a contar esto, mirá. Cuando Artigas no estaba en Montevideo, estaba en Purificación allá, ¿no? Entonces, para la inauguración de la biblioteca, mandó una carta, como se mandaba en aquel tiempo, con un chasque, y además le mandó una cajita de madera que tenía una muestra de pólvora que los indios del pueblo de la Concepción de las Misiones habían logrado hacer. Él les pone en la carta, les mandó 8,5 libras de pólvora, ¿no? Y él decía que se las mando como muestra de los progresos, de los aleteos industriales que tienen que estar unidos con los progresos mentales que se van a hacer con la inauguración de la biblioteca. Fíjate que él decía, fíjese, si estos indígenas han logrado esto, de hacer 8,5 libras de pólvora que yo les mando de muestra, ¿qué no podrían hacer si estuvieran fomentados? Él pensaba que en realidad había que fomentarlos, había que estimularlos, había que ayudarlos a que desarrollen esas actividades. Eso era una actividad industrial, producir pólvora. En aquel tiempo, capaz que producir pólvora era más importante que otras cosas, ¿no? Entonces, él hablaba en el concepto de industria promovida, ¿no? Y decía que estos son descubrimientos útiles. Entonces, él estaba preocupado por los descubrimientos útiles, por promover esa actividad con gente que en realidad se estaba incorporando a la sociedad, ¿no? El gobierno tenía otro programa, Néstor, que era el reglamento provisorio de los derechos aduaneros. ¿Sabés que el reglamento de tierras, vos vas a ver que Artigas lo firmó el 10 de septiembre de 1815? El 10 de septiembre, ¿no? La de la semana pasada se hicieron 206 años. El 9 de septiembre, el día antes, firmó el reglamento aduanero. Mirá que era una producción de cosas políticas que era increíble en la época, ¿no? Tiene fecha de 9 de septiembre el reglamento. Sí, acá dice cuartel general 10 de septiembre de 1815. Ese es el reglamento de tierra. El día antes, el 9 de septiembre, firmó el reglamento aduanero. Yo quiero hablar de estas cosas para caracterizar bien el gobierno de la época, las intenciones del gobierno. Porque, ¿qué hacía con el reglamento aduanero Artigas? Le ponía aranceles distintos, ¿no? Para favorecer los productos, decía él, los productos americanos frente a los extranjeros. Primero, entre las distintas provincias no había ninguna tasa. Se podían intercambiar, en la aduana se podían intercambiar los bienes. Todos los bienes pasaban por la aduana, ¿no? Ahora, o sea, se hacía una unión aduanera entre las provincias, que estaban integradas con el concepto de igualdad entre todas las provincias. Ahora, cuando se introducían bienes, por ejemplo, si eran bienes necesarios acá, por ejemplo, los libros, las medicinas, las máquinas que se trajeran para algo, eso era libre de introducir. Ahora, si venían el papel y el tabaco, él le ponía un arancel del 15%, ¿no? Ahora, si era la ropa y el calzado, que eso se podía hacer acá, le ponía un arancel del 40%. Y a las introducciones generales le ponía, el arancel general era de 25%, pero algunas cosas eran de 40%, si se podía producir acá, y otras cosas que se necesitaban eran libres, ¿no? La hierba, el tabaco, los ponchos, los aperos, eso tenían el 4%. Con esto, ¿por qué doy estos detalles? Porque en realidad el gobierno, que tenía un programa, quería fomentar la producción en estos lugares y para esto hizo un reglamento provisorio de derechos aduaneros, ¿no? Esto es una cosa que la quiero decir como fomento de la industria, como protección del comercio, junto con el fomento de la campaña. En aquel tiempo se usaba esa palabra, fomento de la campaña. Era estimularla, era respaldarla, era ayudar a que se desarrolle. En aquel tiempo el arreglo de los campos era una cosa necesaria para tener una actividad económica, ¿no? Y no solo tener una actividad económica, para ubicar gente también, para ubicar gente en el territorio. Yo acá tengo el reglamento ese que vos vas a leer, el reglamento de tierra, que es un reglamento muy breve, son
son 29 artículos nomás. Sí. Un reglamento bastante sencillo, capaz que vos lo tenés por ahí. Lo tengo acá, mirame. Lo tengo acá. Ahí está, exactamente, ahí está. Bueno, ese reglamento sencillo, en realidad, lo que hacía era ubicar gente en el territorio, o sea, poblar. Lo que decía el gobierno, que gobernar es poblar. Había que mandar gente, había que introducirla en el territorio y poblar, decía, dándole seguridad a la gente que estaba en el campo y encargaba a través de un mecanismo administrativo que se viera qué territorio estaba vacío. Mucha gente había disparado, mucha tierra era de españoles acaudalados y se fueron, quedaron las vacas sueltas, el ganado. Entonces había que identificar esos predios. Entre otras cosas, además, estaba lejos de estar alambrado. No, faltaba un siglo porque van a empezar alambrado, 80 años. Todavía no había alambrado en esa época, ¿no? Faltaba muchísimo para eso. Sí, seguro. Ahora, esa tierra se identificaba. ¿Y a quién se le asignaba? Él decía hay que poblar el campo. Y bueno, él se le iba a asignar, en realidad, a los indios, a los peones, a la gente que fuera, con prevención, decía Artigas en el artículo 7, fíjate, con prevención de que los más infelices serán los más privilegiados. Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos. Serán igualmente preferidos los casados, los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Ahí va, seguro. Muy bien. Él se preocupaba mucho de no darle nada a los malos extranjeros y peores americanos, ¿no? De atender a las viudas con hijos, de atender a los jóvenes que eran americanos, ¿no? Y viste que hay un principio general, fíjate el artículo 7, sí, que dice que los más infelices serán los más privilegiados. No dice que los más infelices sean los más privilegiados, dice que los más infelices serán los más privilegiados. Es una orden que él da. No es un punto programático, es una decisión de gobierno. Sí, está claro. Eso me parece que es bien importante. Ahora, no se lo daba así nomás, ¿no? O sea, tenía, creo que 2 meses o 3 para hacer un rancho y para hacer un galpón. ¿No? Y si no lo hacía, tomaba la tierra y se la daba a otro, porque él quería afincar gente de trabajo que estuviera en el campo. Esto me parece que es una manera de poblar el territorio, es una forma en realidad, ¿qué tenía que hacer Artigas con un gobierno que tenía un programa nuevo? Tenía que desarrollar lo que podía desarrollarse en estos lugares, y en estos lugares lo que se podía desarrollar era la producción de cuero, la producción de carne y la ganadería. Te tengo que hacer una corrección pequeñísima. ¿Cuál? Porque la frase que vos dijiste está completa, íntegra en el artículo 6. Sí. El artículo 6. ¿El artículo 6? Vos me habías dicho el 7. Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno con sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia con prevención de los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la provincia. Exactamente. Eso es el artículo 7. 6. ¿No? El 6. 6. Bueno, está bien. Acepto la corrección. No, yo lo imprimí de internet, a lo mejor se equivocaron. Yo lo estaba diciendo de memoria. Pero está bien. Ahora, fíjate que yo quiero resaltar el contenido y la importancia política de estas cuestiones. Porque tomaba la tierra de los españoles que habían huido y de los malos propietarios españoles que eran enemigos de la revolución y se la asignaba a la gente que él tenía esperanza de que se afinquen en el territorio, que mantengan los ganados, que los marquen, que los identifiquen, y así ibas a tener un desarrollo de la economía utilizando el territorio. Esto fue el arreglo de los campos, ¿no? Esto era un reglamento provisorio, todos los reglamentos eran provisorios ahí, ¿no? Pero ¿para qué era el reglamento provisorio? Para el fomento de la campaña,
y seguridad de sus hacendados, ¿no? Eso es lo que decía el reglamento. Y me parece que esto es una cosa importantísima porque muchas de las frases esas que decía eso, escrito en 1815 en Purificación, son parte de la historia nacional, Néstor. Y muchas Que veces los le más decimos al infelices, azar fuera de contexto también. sí, nosotros la empezamos a repetir en la escuela cuando son niños esa cosa la repetí y después no te la acordás muy bien lo que querías decir, ¿no? Sí. Pero vos fíjate que hacer que los más infelices sean los más privilegiados es una definición política. Es una definición política. Porque eso no es igualdad entre los hombres. Eso es compensar las desigualdades que te da la economía. Y cuando los más privilegiados son los más felices, ¿cómo es? Y bueno, eso siempre son más felices, hermano. Me parece que este reglamento, fíjate que lo que pasó con este reglamento. Artigas empezó a identificar tierra y a dar papeles, a asignar gente en eso. Antes de hacer el reglamento, como se sabía que venía este reglamento, él le había mandado unas cartas al cabildo diciéndole, señores cabildantes, avísenle a los hacendados que retengan los ganados, que los marquen, que los tengan identificados. La revolución había terminado, hay que organizar la economía, hay que organizar la campaña. Y hubo una cosa muy importante de la que se habla poco que pasó en Canelones. ¿En Canelones? Esta te la voy a decir con detalle, sí. Te voy a decir con detalle. Porque en realidad el ayuntamiento de Canelones, en aquel tiempo había un ayuntamiento, hizo un proyecto de fomento agrícola, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? Esto lo hizo en el mismo tiempo que Artigas hacía el reglamento de tierra. Ya se sabía que venía eso de poblar, ¿no? De Chuma. ¿Tenemos idea dónde estaba ese cabildo ahí, cómo es? La Guadalupe. ¿En Canelones? En la ciudad de Canelones. Ah, mira. Y mirá lo que dijeron en la ciudad de Canelones, lo que dispusieron ellos. Se destinará a chacras o tierras de labor todo el terreno que circula la villa de Guadalupe con 10 kilómetros de diámetro. O sea, 5 kilómetros para cada lado, ¿no? Hizo un círculo, todo alrededor de Canelones, de 10 kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo esta superficie? El reglamento decía, la razón de esta superficie, dice. ¿Por? La razón de esta superficie. Era porque dice, podría parecer excesiva, ¿no? Pero no era excesiva, era para producir los alimentos que precisaba la ciudad de Canelones. Ellos calcularon cuánto había que trabajar para los alimentos y para mejorar las exportaciones, porque lo que estaba pasando en aquel tiempo, que muchas cosas se importaban y se exportaba muy poco. Entonces, ellos decían que la relación entre la exportación y la importación es de 3-1. Sí, o sea, se importaba por 3 y se exportaba por 1. Y eso ocasionaba un desequilibrio. Entonces, calcularon que el 70% de la población, para producir lo que necesitaban, necesitaba tener un círculo de 10 kilómetros de diámetro. Eso, y lo dividieron, eso eran 8.000 hectáreas. Es decir, Eso llegaba a Margat hoy, a Juanico hoy, pasando la cárcel de Canelones para allá, 6-7 un poquito kilómetros. para arriba. Y un poquito Sí, para arriba, un poco ya para pasando cerca de el Santa enganche Lucía. de la ruta 81. Exactamente. Ahora, con todo eso, lo que él decía, se van a dar chacras de 6 cuadras cuadradas, ¿no? Debiendo el labrador tener suficiente terreno, mirá lo que decía, para trigo, huerta, plantío de bosque, descanso de tierra y variación de semillas de un año. O sea, le organizaba toda la producción. ¿En 6 cuadras todo eso? Todo eso en 6 cuadras, 6 por 6, 36 cuadras. Eso eran como 40, 50 hectáreas, ¿no? Contaron cuántas eran las chacras y para cuántas personas era trabajar. ¿Sabes que ellos le daban mucha importancia ahí a la plantación de árboles? ¿Sabes por qué? Porque el árbol era la garrafa de gas. El árbol era la leña para cocinar, ¿no? Exacto. Y además, y el reglamento decía una cosa que en esa época yo no vi que nadie la dijera. La dijeron los pobladores de Guadalupe. ¿Sabes lo que decía? Los árboles son importantes, dice. Porque los árboles son los que producen las nubes con la evaporación. Y esas nubes son las que después nos dan la lluvia. Tenía un criterio ecológico, ¿te das cuenta vos?
en el Guadalupe, en 1815. Esto es increíble. Esto para mí es increíble. Yo tengo el documento de este reglamento. Esto se lo mandaron al Cabildo de Montevideo y el Cabildo de Montevideo lo aprobó enseguida. ¿A qué apuntaba esto? A producir los alimentos y la energía que se precisara en la ciudad de Guadalupe para todos sus habitantes. Era un plan de reforma agraria, ¿no? Organizando chacras en una superficie de 8.000 hectáreas. ¿Qué año fue ese? 1815, noviembre de 1815. En noviembre lo aprobó el Cabildo Te digo, de después de escuchar eso que está diciendo vos, estamos muy atrasados, ¿eh? Sí. Valga la dialéctica, ¿no? Estamos muy atrasados. Sí, exactamente, sí. Y vos sabés lo que pasó, para que lo más anecdótico es esto que te voy a decir ahora. El reglamento se aprobó y se formó una junta de agricultura para dirigirlo, ¿no? En el Guadalupe. Esto se formó el 16 de noviembre de 1815, ¿no? ¿Y qué dijo? Lo primero que hizo la Junta de Agricultura, nombró el patronato de la Junta, que era José Artigas. O sea, iba a ser el director de la Junta. Y Artigas, dice, los aplaudió desde allá de Purificación, ¿no? Aplaudió sus nobles propósitos, ¿no? Y le dijo una frase que quedó en la historia también. Dice, emprenderlo todo en estos momentos sería no abarcar nada. Artigas mandó, ¿te acordás?, a Autorgués por la entrada de los portugueses, lo mandó a estar en el Río Negro, que cuidara que no entren los portugueses. Tenía el lío con la Junta de Buenos Aires, que no aceptaba las provincias como Artigas decía. Vos lo vas a ver en las instrucciones del año 13 eso. O sea, tenía que atender cosas en varios frentes. Y además no podía estar dirigiendo la Junta de Agricultura de Guadalupe. Pero los integrantes de la Junta de Agricultura de Guadalupe se reunieron y le pidieron a Artigas que él viniera a dirigirlo. Esto es histórico. Esto no se dice nunca. ¿Y esto qué es lo que hace? Yo, ¿por qué lo menciono esto? Porque la idea de fomentar la campaña, de poblarla con gente, era una idea de colonizar el territorio para la economía y también, él decía una cosa muy importante, que esto no era solo para obtener bienes materiales, era también para el mejoramiento de la gente, para que la gente se hiciera gente de labor, decía él, ¿no? Y entregara con su sacrificio, digamos, lo que la sociedad precisaba. Tenía un fin cultural también, y esto también lo decía Artigas en los documentos de la época. Me parece que estas cosas son importantísimas. Ahora, en realidad, esto fracasó porque Artigas lo derrotaron, ¿no? Vinieron los ejércitos de Lecor, lo hicieron pelota, y cuando se formó la República Oriental del Uruguay, los papeles que había dado Artigas entregando tierra no se la respetó a nadie. Así que la tierra volvió a ser de los propietarios que era antes. Eso fue o sea, el gobierno artiguista fue un gobierno muy breve, fue un gobierno de 10 años nomás, ni 10 años, porque en el 20 Artigas disparó para el Paraguay, perdió, la revolución perdió ahí. Dejó un surco, dejó las bases de una organización. Fueron las primeras bases de organizar un gobierno que quería desarrollar la provincia, unirse con las demás provincias, ocupar el territorio, poblarlo, fomentar la industria y la campaña. Y yo lo quiero mencionar porque si uno habla de la historia de la colonización, esto fue un intento que me parece que podríamos decir que llegó muy temprano, porque no pudo concretarse. Tuvo muchos enemigos y tampoco había un pueblo con conciencia de llevarlo adelante. La gente lo eligió a Artigas jefe de los orientales y iban todos atrás de él. Pero en tanto y cuanto no se explique lo que está explicando el día de hoy, vamos a seguir con un desconocimiento de la colonización. Que yo me estoy enterando hoy. Hoy me estoy enterando porque estoy repasando junto contigo, o vos nos estás haciendo el repaso. Enseguida que Artigas fue derrotado, ¿te acordás que después vino la entrada de los 33 orientales, la lucha por la independencia, la declaratoria de la Piedra Alta y todo eso? Y después empezaron las guerras acá. O sea, después que Artigas fue derrotado, hasta 1850, que fue cuando terminó la Guerra Grande, acá fue un territorio de líos, de batallas, de revoluciones, de peleas. No hubo nada asentado. Recién la idea de colonización agraria empieza en 1850, que es lo que vamos a ver el martes que viene.
Yo te estoy diciendo lo que vimos antes, el martes pasado, esto que lo tratamos hoy con cierto detalle, y ya te estoy diciendo el título de lo que vamos a ver el martes que viene, que va a ser cómo sigue la colonización después de 1850, que fue una colonización distinta. Con lo cual, me parece que está claro esto de que en cada etapa de la historia hubo una colonización agraria que tuvo sus características, no fue toda igual. Al principio fue para asentar el poder de España. En el periodo artiguista fue para crear una banda oriental federada con las demás provincias, hacer una federación de las provincias, igual que como habían hecho los norteamericanos en el norte, una federación de sus provincias, de sus estados, ¿no? Eso acá perdió con los sectores acomodados, con el centralismo de Buenos Aires y con el reino de Portugal, que mandó a los ejércitos y lo aplastaron. Está bien. Pero después, esto se retomó a partir de 1850 y ahí empieza una colonización distinta. Viste que todo esto es bastante largo, pero me parece que hay que decir un poco los detalles para entender que la colonización agrícola acá es algo que viene desde los orígenes de nuestro territorio y que en cada etapa de historia tuvo sus propias características. Hoy vimos las características que tuvo en el periodo artiguista. ¿Te parece bien esto así? Me parece, pero como me quedan 2 o 3 minutitos más o 4, ¿cuál es la contradicción? Te cambio el eje o tomando el mismo tema, pero ¿cuál es la contradicción? O mejor dicho, ¿por qué el apoyo el día de mañana al paro? Es crudo y real, como te la tiré. Sí, mañana el paro tiene una plataforma que la hizo el PCNT, que incluye una cantidad de temas que son reclamos del movimiento obrero, reclamos que son en las condiciones de trabajo, reclamos que son en los salarios, reclamos que son en la defensa de las empresas públicas, son todos temas muy importantes. Reclamos que son en la defensa de la educación, ¿no? Y reclamos que son en la tierra para colonización también, porque también en este momento está habiendo en la discusión del Parlamento una rendición de cuentas que en realidad le quita los recursos a colonización. Entonces, ahora estamos en un periodo bastante complicado, porque todo este proceso colonizador, que en los gobiernos del Frente Amplio tuvo un impulso grande, ahora corre riesgo, porque el gobierno actual le está quitando los recursos, los está desmantelando, está tomando una cantidad de medidas en contra del instituto que encabeza la colonización en el Uruguay. Entonces, la plataforma de mañana tiene la defensa de los intereses de los trabajadores, tiene la defensa de los intereses de los que no tienen trabajo, por eso van ahí también la gente de los recicladores y los que viven en los asentamientos, que van ahí junto con los colonos de colonización. Van a hacer una columna todos juntos, van a entrar a caballo. Y en el acto que se va a hacer al mediodía, va a haber una columna, adelante de todo, van a ir los caballos, porque es medio peligroso que los caballos anden entre la gente, van a ir todos los carritos de los recicladores, y después vamos a ir todos los demás. Va a haber una plataforma donde, entre otros, van a hablar 2 jóvenes hijos de colonos de colonización, diciendo por qué el tema de la colonización está en la plataforma de mañana, y van a explicar qué es lo que pretenden los aspirantes a tierras en este país. De alguna manera, en el día de mañana, de alguna manera se está haciendo una conjunción de intereses del campo con la ciudad. Es una conjunción de intereses de los trabajadores. Exacto. A veces nosotros tenemos una mala cultura que es separar a los trabajadores del campo de los trabajadores de la ciudad. Son todos trabajadores. Unos están en un lugar y otros en otro. Pero en el caso del campo son muchos cuentapropistas y muchos colonos medios que se van a ver perjudicados, porque el que tiene, vos que fuiste ministro además, el que tiene 70, 80 hectáreas y tiene alguien al lado para alquilarle al Estado 50, 60 hectáreas más para pegar el salto al desarrollo, no lo puede hacer hoy. Seguro. Pero es un trabajador. Es un trabajador que arrienda una tierra. En realidad, es un trabajador distinto que el de la ciudad. Acá en la ciudad también hay muchos trabajadores que tienen sus herramientas también, que tienen su amoladora, que tienen sus herramientas de carpintería, ¿no? En lo que viven en el campo tienen sus herramientas. Muy buena la aclaración, muy buena y muy válida. Gracias, Ernesto. Seguro. Trabajadores de la ciudad del campo todos juntos, contra un gobierno que quiere cortar los derechos de la mayoría y favorecer a los mayaoros, hermano, como vos estabas explicando. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Por favor. Un gustazo y nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Chau, chau. Amigos. Hasta el martes, chau.